Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya está aquí con nosotros en el estudio número 2 Abel Román, que es el portavoz de los vecinos en Canarias. Abel, buenos días. Muy buenos días y un saludo cordial y afectuoso a todos los vecinos de Canarias. Bueno, hoy vamos a hablar, no vamos a hablar ni de Eurovisión ni de la carrera ciclista, porque esto es ya todos los medios de comunicación están hablando demasiado. Vamos a tocar un tema más local y que sobre todo muy importante, que influye en todos los vecinos. En primer lugar, las autoridades nos están amenazando que nos vamos a quedar sin agua, porque hay una crisis en el tema del agua, y que nos preparemos. Para ver si realmente qué es lo que está ocurriendo con todo eso, tenemos como invitado de hoy a don Carlos Soler Linares. Don Carlos, buenos días. Buenos días, Abel. Y todos los oyentes. Bien, vamos a ver, para que sepan ustedes quién es don Carlos Soler. Él es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, y en la especialidad de hidráulica y energética. Primer premio Agustín de Betancourt a la mejor obra civil. Director de los planes hidrológicos del Hierro, La Gomera y La Palma. Director del plan hidrológico de Galápagos en Ecuador. Jefe de planificación y estudios de hidrología de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que para empezar es un currículum lo suficientemente extenso y de calidad para saber que estamos hablando con un experto profesional. Don Carlos, el otro día estábamos mirando en el periódico dos temas fundamentales con este tema de agua. Uno, el tema de que se va a implantar una central de geotermia en Vilaflor, y el segundo, que nos dejó escandalizados, es que Tenerife debe duplicar la desalación para cubrir la demanda de agua. ¿Qué opina usted del tema este del agua, y que Tenerife debe duplicar la desalación para cubrir la demanda del agua, porque si no nos vamos a quedar como en el desierto del Sáhara? Pues lo que opino es lo que he dicho en múltiples ocasiones. Esto no es más que otra vez una vuelta de tuerca, una excusa para colocarnos desaladoras, que es donde esta gente, tanto políticos como técnicos, se llevan el beneficio económico. Es una verdadera vergüenza lo que está pasando en este archipiélago, porque ha habido una cultura de agua, ha habido un esfuerzo para sacar agua. Ellos mismos reconocen ahora mismo, por ejemplo, en Tenerife, en los libros de Braojos, en el Consejo Insular, reconocen que se está sacando solo un 30% del agua que se podría sacar, y sin embargo nos quieren, con obras subterráneas, y sin embargo nos quieren meter la desalación. Además lo hacen basándose en un engaño, en una crisis de emergencia. Que esa crisis de emergencia no es tal, esa es una crisis de emergencia hídrica que dicen ellos debido al cambio climático. Pero eso no es así, porque en verdad esa crisis es de la gestión, de la mala gestión que llevan ellos haciendo desde que asumieron la autoridad en el tema del agua con los consejos insulares en el año 90. Miren, ahora mismo, para que se hagan una idea, los números que dan ellos, no los míos, sino los que usan ellos, es que se produce 200 hectómetros cúbicos. Olvídense de las unidades, que un hectómetro cúbico es 1 millón de metros cúbicos, o sea, 2 millones de pipas. Déjenlo y fíjense en los números. 200. Se producen 200, de los cuales 100 salen de galerías, 50 salen de pozos, y los otros 50 salen 30 de desalación, 10 de escorrentía y 10 de regeneración, de agua reutilizada. O sea, la desalación es 30. El agua subterránea es 150. Bien, se consume la mitad para el abastecimiento urbano y la mitad del agua se consume para la agricultura. Pero fíjense dónde está la historia. Dicen que hay unas pérdidas, lo reconocen ellos, del 50%. ¿Ustedes creen que en un sitio donde dicen que falta agua se puede asumir
que se pierda la mitad del agua que se produce. Es que es asombroso. Entonces, la verdadera razón no es que nos falte agua, lo que nos falta es vergüenza para poder decir que lo que tenemos que hacer es arreglar las redes de una santa vez. Desde hace 30 años no se arreglan, pues eso es lo que hay que arreglar. Pero fíjense dónde está la historia. Dicen ellos que el futuro inmediato va a haber que duplicar la del agua desalada. El agua desalada son 30. Pues duplicarlo es poner otras 30 más. Que aparte de que eso, el dinero que cuesta, hay que poner 30. Acuérdense de que hay que poner 30. Bien, pues fíjense, si las pérdidas del abastecimiento urbano, que son 100, son la mitad, significa que estamos perdiendo 50. Si nosotros fuéramos capaces de, en vez de perder el 50%, que lo bajáramos a un 20%, que tampoco es para tan difícil, los valores normales están entre un 10 y un 15%, bajándolo a un 20%, tendríamos entonces, habríamos recuperado 30 de los que producimos. O sea, si arreglamos las pérdidas, no hace falta desalar. Esos 30 que ellos dicen. Y si lo arregláramos al total, no tendríamos que desalar. Y si explotáramos el agua subterránea de acuerdo con que hay un rendimiento según ojos del 30%, si nosotros, como somos ingenieros, sabemos hacerlo, podríamos, a partir de la infraestructura que ya hay hecha, ampliar la captación de agua. Eso es lo más fácil. Lo difícil era hacerlo al principio, porque cuando en una galería hay veces que para llegar al agua hay que perforar 3 kilómetros, pero es que ahora las galerías están sacando agua. Luego entonces es mucho más barato aumentar la producción de agua. ¿Y eso cómo se puede hacer? A base de unir galerías. Y cuando todas están hechas por comarcas, en unas comunidades, unas mancomunidades, perforar una de ellas y que el Estado asuma el coste y entregar el agua a los particulares. Pero no para que se la queden, porque no hay que olvidar que el agua es pública. El problema del agua en Canarias, que está gestionada porque con una concesión administrativa a los particulares, el problema que tiene Canarias con esto no es que el agua no sea pública, como cree mucha gente, que cree que es que el agua está en manos privadas. Está en manos privadas su gestión, pero el hacer bien su gestión es lo que tiene que hacer los consejos insulares. ¿Cuál es el problema? Que los consejos insulares hacen dejación total de controlar lo que está haciendo la iniciativa privada con esa concesión que ellos mismos le han otorgado. ¿Se da cuenta cuál es el problema? El problema está en los consejos insulares, que no hacen lo que tendrían que estar haciendo desde hace 30 años y se han volcado y se han dedicado a ir a sacar más agua, no a partir de la infraestructura que ya está hecha, que además demostró que estaba bien hecha, sino a partir de métodos industriales que hacen el agua más cara, la hacen depender del petróleo y además encima contaminan los litorales y contaminan con la producción. Pero el Consejo Insular de Agua no sabe hacer cuenta. ¿Por qué, sabiendo que eso es más barato y que se puede solucionar, no lo hace y va a otra solución más cara? Bueno, pues porque la desalación es muy golosa. La desalación, yo lo he comentado muchas veces, las desaladoras, las empresas ofrecen un 10% a la gente que las coloque. Y no se lo digo porque me lo hayan dicho, es que me lo dijeron a mí cuando hice el plan hidrológico de La Gomera, que a mí me arreglaban el problema hacer el plan colocando 6 desaladoras, una para cada municipio. Y yo dije que no, que iba al agua subterránea y que esa era una solución. Primero, sostenible, porque la desalación no es sostenible, porque depende del petróleo, depende de la energía. Y luego, además, porque es mucho más barata y de mejor calidad. Esa es la cuestión. Para mí la cosa está muy clara. Cuando un técnico o un político se decanta por la desalación como solución, es en sitios donde haya recursos suficientes, como es el caso de esta provincia, las 4 islas de esta provincia, la cuestión está muy clara. O lo hace por ignorancia, o lo hace por el dinero de la comisión. Si yo, que no paro de decirlo y ya me he cansado porque llevo ya años diciendo esto, siguen colocando desaladoras, voy a pensar que es que no es por ignorancia, es por corrupción. De todas formas, dense cuenta, por ejemplo, el jefe de área que hay ahora mismo en la Dirección General de Aguas, ese señor es un señor que aprobó unas oposiciones después de estar
20 años trabajando en una empresa en Gran Canaria que se dedicaba a colocar desaladoras. Este señor que yo les digo, es el actual jefe de área, hizo el plan hidrológico del Hierro, el que se hizo después del mío. Yo dirigí uno en el que dije que había que ir a buscar el agua subterránea, dije dónde, la encontramos y solucionamos el problema de la isla. 10 años después vino este señor, le encargaron el plan hidrológico, ¿y qué hizo? Paró el agua subterránea y empezó a colocar desaladoras. ¿Por qué? Pues porque le beneficia a sus intereses. Esa es la cuestión. Mire usted, el Consejo Insular de Agua dice que urge soluciones a corto plazo ante la merma de las reservas subterráneas y el crecimiento del consumo. Dice que el caudal que se extrae del acuífero, que ocupa una gran parte del abastecimiento de la isla, ha descendido un 60% de media, en medio siglo. Espere, porque ahí hay varias cosas que comentar. Primero, el consumo no ha aumentado. Aquí se ha llegado a consumir 230 hectómetros cúbicos y ahora vamos por 180. O sea, eso primero no es cierto. ¿Por qué en verdad ha descendido el consumo? Porque la agricultura se ha abandonado. Porque aquí el que de verdad consume agua no es el abastecimiento urbano, sino la agricultura. Entonces, ese primer número está mal. Luego, además, ha dicho algo más, que ahora no me acuerdo. El caudal que se extrae del acuífero ocupa una gran parte del abastecimiento de la isla y ha descendido un 60% en medio siglo. Sí, claro. También hay que pensar que, por ejemplo, una galería, como yo les decía antes, hay veces que para llegar al agua hay que hacer 3 kilómetros. Bien, cuando se toca agua, el agua que sale de la galería, a lo largo de esos 3 kilómetros que se ha perforado en seco, el agua no puede correr por la galería porque se infiltra y se pierde. Entonces lo que hacen es hacer un canal. Casi todas las galerías lo que tienen es un canal. Hay muy pocas que tengan tuberías. Bien, pues tienen un canal. Mire, basta que caiga una piedra, que caiga en el canal para que el nivel de agua en el canal suba y se desborde. Ese 60% que ellos dicen, que aparte los datos no son de ellos. Los datos son de los que les dan las comunidades, porque ellos, el Consejo Insular, ni vigila ni entra en las galerías. Esa es otra de las cuestiones. Cuando nosotros éramos servicio hidráulico, controlábamos las galerías. Braojos mismos era un hombre que estaba todo el día metiéndose en pozos en galerías. Entonces, se comprobaba todo eso y se comprobaba el estado. Pero es que ahora hay galerías que desde hace más de 30 años no se ha entrado para nada. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí dentro? Pues pueden estar los canales rotos, pueden estar perdiendo agua. El mantenimiento de las galerías se abandonó desde que en el año 88 salió ese conato de ley primera que provocó una de las manifestaciones más grandes que ha habido en estas islas. ¿Por qué fue eso? Pues porque les estaban tocando el interés, les estaban tocando las acciones al pueblo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Por un lado, los consejos insulares producen agua y se la quedan ellos. Están entrando en competencia con las aguas de las galerías y de los pozos. Por otro lado, los pozos se están salinizando. Luego dicen que en las galerías se pierde un 60%. ¿Qué le va a pasar al accionista? Ya se empieza a ver. Las galerías y los pozos se van a ir abandonando. Todo ese mercado de acciones, que es al fin y al cabo un sitio donde el canario ha tenido sus ahorros y que lo ha heredado de sus padres o de sus abuelos, lo va a perder. Eso es lo que va a pasar. Porque lo que se está viendo venir es que, lo que yo les decía, lo he dicho siempre, el canario va a ver que ha pasado del aguateniente privado, va a pasar al aguamangante público. Y claro, eso por el medio que se lleva, el mercado de acciones. Y hay mucha gente, es verdad que hay gente que acapara mucho, pero también es cierto que eso está muy atomizado. Y entonces hay mucha gente que tiene acciones con las cuales riegan el huerto y sobreviven. Ese sobrevivir es el que está en peligro ahora mismo. ¿Por qué? Porque también hay un sector del gobierno que lo que le interesa es cambiar agricultores por camareros. Eso está pasando también ahora mismo en La Palma. Exacto. Entonces, se está provocando el que la gente abandone la agricultura. Esta es una de las maneras, con tanta desalación.
porque a ver quién va a regar a ciertas cotas en las papas con el agua de las desaladoras. Ahí también dice el Consejo Insular de Agua que el aporte de la galería será insuficiente en 8 años para dar servicio a una población de 1 millón de personas. Claro, si no hacen nada, claro, esto es lo de siempre. Mire, la infraestructura que hicieron, que más o menos se dejó de construir a partir del año 80, y ya se acabó en el 88. Del 80 al 88 creo que solamente se hizo una galería, solo una galería nueva en Tenerife. O sea que ya ve, mientras que se perforaron 1000 hasta el año 80, y de las cuales 500 y pico tienen agua. Bien, pues si toda esa infraestructura no la mantenemos, es evidente que nos vamos a quedar sin agua. ¿Pero por qué? Porque no solo hay que entrar y mantenerla, que los canales estén limpios y que se saque el agua, sino además continuar esa labor. ¿Cómo se continúa? Como yo le he contado, cogiendo galerías por grupos, por comarcas geológicas o hidrogeológicas, uniéndolas todas en una mancomunidad, y a partir de una vez que ya están hechas y cada galería entraría en esa mancomunidad con el caudal que tenga y con la calidad que tenga, a partir de ese momento entra el Estado en una de ellas, la reperfora y abre a derecha y a izquierda y sacará más agua. Toda ese agua que va a sacar de más, una vez compensadas las posibles afecciones que se hagan a las otras galerías, que se compensen como es natural, a partir de ahí todo el incremento de más que se haga se reparta entre las comunidades. Eso sería hacer una infraestructura hidráulica sostenible, porque a esta gente, los políticos, se les llena la boca con la palabra sostenibilidad y todo es mentira, porque no sostienen nada, porque hacer que el agua dependa del petróleo, como es una desaladora, debido a que la energía nuestra casi toda depende del petróleo, es una insostenibilidad, pero se les llena la boca engañándonos. Y cobrando comisiones, claro. Exactamente. Mire, ¿el agua que cae en las islas es suficiente para rellenar los temas subterráneos? Pues mire, según datos del plan hidrológico de la isla de Tenerife, que lo hacen, este último lo hace Traxatec, pero lo supervisa y lo dirige el Consejo Insular de Aguas, según ellos, lo que ellos están diciendo es que se infiltra cada año en el subsuelo, en el acuífero, 360 hectómetros cúbicos de agua al año. ¿Se acuerdan que lo que se extrae son 100 de galerías y 50 de pozos? Por lo tanto, entonces, se infiltran 360 y se sacan 150. Tendríamos, en teoría, más del doble del agua que necesitamos, pero no en el bajo tierra, sino que cada año se renueva, que es diferente, porque bajo tierra tenemos mucho más, pues son las reservas, pero esas no hay que tocarlas. Lo que hay que hacer es perforar para aumentar la extracción de agua de recursos. Por ejemplo, le digo, los 100 hectómetros cúbicos de agua de las galerías, casi todo son ya recursos, porque llevan muchos años sin haber hecho ninguna obra drenando el acuífero. Luego ya han quitado reservas y se han quedado solo sacando recursos. Los 50 de los pozos hay que pensar que son parte de recursos, parte de reserva e incluso algunos parte de un porcentaje de agua de mar. Pero como ve, el número que dice Braojos del que solamente se saca el 30%, si eso es así, nos queda ¿cuánto es? Un 66% para poder extraer de ahí. Que yo no digo que se pueda sacar todo, evidentemente sería costosísimo. Se podría hacer, pero costosísimo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Aumentar un 10 o un 20%. Y con eso tenemos solucionado el agua, no solo de ahora, sino también del futuro. Y no le digo nada y en vez de Tenerife le hablo de La Gomera, del Hierro o de La Palma, porque esos números no son el doble, sino 4 veces más en cualquiera de esas islas. O sea que arreglando las tuberías, hay una pregunta, ¿el agua que no se utiliza de lo que cae todo el año, a dónde va? Al mar. O sea, se pierde. Sí, o sea, fíjese la estupidez técnica que supone
no coger el agua que se infiltra, que va al acuífero y que se va al mar, y luego coger ese agua que ha llegado al mar, quitarle la sal y volverla a elevar para dar el abastecimiento. ¿Se da cuenta de lo absurdo? Ese agua se ha infiltrado a cotas altas, ha ido bajando y se ha descargado por la costa al mar. Pues ahora vienen estos diciendo que lo que hay que hacer es cogerla, quitarle la sal porque se ha mezclado con el mar y volverla a levantar. Cógela antes de que llegue abajo. Eso es lo que hacían los abuelos de todos ustedes y eso es lo que se está perdiendo. Y una pregunta, ¿el agua desalada sanitariamente es factible para el ser humano y para la agricultura? El agua desalada tal y como sale de la máquina, no. Lo que pasa es que se le da un tratamiento terciario a base de volverle a meter otra vez energía, y ese tratamiento terciario supone añadirle unas sales, porque si no se le hace eso, ese agua tiene muchos problemas. Piense que es un agua antinatural, es un agua que se le ha metido energía para quitarle la sal. Y entonces las proporciones que se le han quitado no son las buenas. Por ejemplo, el agua de mar tiene el 80% de cloruro sódico. Lo que se le quita es muchísima sal de todas y se le deja un poco de cloruro de sodio. Pero ¿cuál es el problema? El sodio, por ejemplo, está descompensado frente al calcio y al magnesio. Eso es lo que provoca que el agua desalada, cuando se usa durante un cierto tiempo en un terreno, provoca una pérdida del potencial del terreno. ¿Por qué? Porque está una cosa que los agrícolas saben, que es el índice de absorción del sodio. Y el sodio no puede estar desproporcionado frente al calcio y al magnesio. Y eso es lo que le pasa. En cuanto al abastecimiento urbano, está el problema del boro, y está, el problema que nos vendrá en el futuro también, a base de problemas de microelementos. Porque ¿dónde hay más microplásticos? ¿Dónde hay más plástico en el mundo ahora mismo? Pues está la mayor cantidad en el océano. Bien, vamos a ver otro tema también que nos preocupa, que nos tiene un poco asombrado. La central geotérmica de Vilaflor. Quieren poner una central geotérmica en Vilaflor, y eso es un tema sensato, razonable, es otro disparate. Bueno, eso es una cosa que periódicamente surge en estas islas, en ciclos más o menos, yo tengo calculado en ciclos de 20 años. Hubo ya un conato en el año 70 que hicieron la montaña de fuego, hicieron un sondeo profundo en la montaña de fuego que sirvió para la geología, para saber lo que hay debajo, pero no sirvió para la geotermia. Fíjense, ahí les dio una cosa muy curiosa, les dio que el gradiente térmico, ahora les explicaré lo que es, el gradiente térmico que es fundamental, les dio que estaba invertido. Bueno, pues ese fue en los años 70 en montaña de fuego, donde tiran todo el mundo la leña y se arde, ¿se acuerdan? Sí, sí. Ahí dio negativo. 20 años después, en los 90, hubo un grupo de gente, alemanes para más detalle, que estuvieron intentando buscar la energía geotérmica en La Palma. Me vinieron a ver, porque yo en ese momento estaba buscando la Fuente Santa, sabían que yo ya había encontrado agua caliente y vinieron entonces a verme para ver eso. Cuando yo les expliqué que mi agua caliente era como máximo 45 grados, ellos ya vieron que eso no tenía fundamento y que eso no les servía a ellos para nada. Y al final lo dejaron. En ese momento me explicaron a mí una de las causas, que es muy clara. Para ellos lo que me decían es que ellos lo que buscan es una roca caliente. Entonces buscan una roca caliente, ¿para qué? Para hacer un sondeo hasta la roca y echar agua por ese sondeo, y por otro, he perforado también previamente, sacar el vapor de agua cuando se calienta y pasa de 100 grados. Con ese vapor mueven unas turbinas y ahí tienen la energía. Pero necesitan una roca caliente que caliente el agua a mucho más de 100 grados. Luego, si tenemos tiempo, se lo explico. Bien, la cuestión es que lo que nos contaban es que lo que hay en Canarias no es una roca caliente a esas profundidades de 2 o 3 kilómetros, que es a lo que ellos llegan. Lo que hay es una emanación de gas caliente que sale y que atraviesa los acuíferos y, de paso, calienta el agua y los contamina. Por ejemplo, la Galería Vergara, la Galería Olla del Cedro, la de San Fernando, son galerías
que tienen el agua contaminada por gases volcánicos. Por ejemplo, en La Palma, la Fuente Santa es un agua de mar y de agua dulce mezclada, pero que se ha contaminado por gases volcánicos. Entonces, don Carlos, pues se nos acaba el tiempo. Para resumir, ¿la central geotérmica de Vilaflor es posible o es otro disparate? Pues mire, eso lo tendrán que definir los que lo van a estudiar, pero yo ya les digo que el primer problema es que hay que buscar una roca caliente, y las rocas, hay una cosa que es el gradiente térmico. El gradiente térmico dice que cada 100 metros sube la temperatura 3 grados en un sitio normal. Ellos lo que buscan, como van a perforar 2 kilómetros, con 3 grados cada 100 metros llegan a 60 grados, y eso no les sirve para nada. Tienen que pasar de 150, que es la energía geotérmica de alto rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Que ese gradiente térmico sea superior a 30 grados por cada 100 metros. ¿Eso dónde sucede? En los sitios donde las placas tectónicas están o abriendo o chocando. Entonces, mire, ¿dónde se están chocando? En Canarias, ¿no? Bueno, porque, don Carlos, se nos fue el tiempo ya. Ya podemos coger en otro día y ampliar un poco más el tema de la central geotérmica, y sobre todo a nosotros nos interesaba mucho una visión general de lo que pasa en el agua en Canarias, las soluciones y lo que no se está haciendo bien. Entonces, don Carlos, muchas gracias, y ya contaremos con usted en otra ocasión y seguiremos con este tema. Muchas gracias por tenerlo con nosotros. Nada, a ustedes, muchas gracias a ustedes. El remate con Miguel Ángel González Suárez.